13 de julio del año 2025 vamos a tomar el tema la gracia de Dios como paradigma. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas, Señor, esta mañana, bendiga nuestros corazones con la revelación de tu palabra. Amado Creador, por tu misericordia, toma nuestras cargas, otórganos tu paz, Señor, que podamos estar atentos para recibir la palabra y ser convertidos en la palabra a medida que la recibimos. Pon la fe de Jesucristo en nuestro corazón y háblanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Nuestro texto está en Mateo 16:26, el primero. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios bendiga su palabra. Tomen sus lugares y luego vayan ubicando Isaías capítulo 8, versículo 12. Un momentito, ¿qué es en lenguaje fácil? ¿Qué cosa es paradigma? Es la forma en la que nos explicamos que funciona el mundo. O sea, cómo nosotros pensamos que funciona este mundo, cómo es que nosotros pensamos que funciona la vida. Este es un paradigma. No, ahora vayamos a Isaías capítulo 8, versículo 12. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿No? Entonces aquí tenemos un paradigma. La gente dice, hay una conspiración y Dios te dice a ti, no llames a eso conspiración, porque no lo es. Y no temas, si el mundo teme algo, si el mundo teme la guerra atómica, la nueva pandemia y todas esas cosas, no temas eso, ¿ok? Ahora veamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, ese va a ser nuestro texto más largo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las antiguas fábulas profanas y necias. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Aquí también vamos a ver que Pablo le está enseñando a Timoteo que hay una forma de pensar en el mundo que él no debe seguir, ¿no? Entonces analicemos un poquito cada versículo que hemos tomado, porque a veces esto puede llevar a extremos. El ser humano siempre es así, se va a los extremos, ¿no? En Mateo 16, versículo 26, el Señor está diciéndonos que es mejor dedicar el tiempo a conocer a Dios personalmente, lo cual salvará nuestras almas. Que si solamente nos dedicamos a los negocios de esta vida, perderemos nuestras almas. Lamentablemente esta verdad solo se hace palpable una sola vez en la vida. Y esa vez es la hora de la muerte. Por lo tanto, no hay lugar para ensayo y error, para ver qué pasa y luego tener otra oportunidad. En los videojuegos esos que juegan, mueres o te matan y luego te dan otra vida para que sigas jugando. Los paganos
te enseñan a confiar en un ídolo para que ruegue por ti en la hora de la muerte. En las enseñanzas ocultistas te enseñan la misma mentira de los videojuegos, que tendrás otra vida después de la reencarnación. El científico te engaña diciendo que luego de que mueras solamente serás energía, porque en el universo la energía no se destruye, solo se transforma. Bueno, ninguno de estas formas de pensar reconoce el lago de fuego, donde las cosas tendrán una destrucción absoluta y eterna. Todo aquel que ha estado cerca de una persona en el lecho de muerte, cuando van a dejar este cuerpo físico, sabe que la realidad, la verdadera realidad, se hace presente en esa hora. Hay personas que no quieren morir, se niegan, tienen temor, su alma percibe la oscuridad acercándose. En ese momento, los negocios, los logros profesionales, la admiración de los amigos, el rango social, el dinero, las posesiones, son una ridícula necedad que de nada sirve. Esa hora es la definitiva en la vida. Un creyente verdadero, lleno del Espíritu Santo, percibe la luz que se percibe la paz, la realidad palpable de la muerte y la vida eterna a la vez. Es consciente que va a morir, pero que hay una vida eterna. Ese es el verdadero éxito. Nada se compara con ello. Lo demás ni siquiera viene al pensamiento. No sé si ustedes habrán estado en esa situación de acompañar a alguien que está por partir, pero bueno, esa es la verdadera hora, ¿no? Por eso Jesús dijo, ¿de qué vale si te ganas el mundo pero pierdes tu alma? O meditamos ahora, o nos aseguramos ahora de tener ese éxito, o nos llegará el momento de la cruda verdad. Jugar a la iglesia y jugar a la religión solamente trae mayor condenación. ¿Tenemos la señal de haber recibido esa señal de vida eterna? Hay que hacerse seriamente esa pregunta. En Isaías 8:12 no se nos dice que no sigamos la corriente del mundo, que no llamemos importante lo que el mundo llama importante, que no tengamos miedo ni vivamos como viven ellos para superar sus miedos, que no tengamos miedo de lo que el mundo teme, pero que sirvamos al Señor, que temamos, es decir, que tengamos reverencia ante el Señor. Una señal correcta de ese temor correcto es reconocer la necesidad de misericordia de parte de Dios. No serán nuestros esfuerzos, no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel a quien Dios le da misericordia. Por ello, para vivir bien, vivir eternamente, ser consciente de nuestra profunda necesidad de misericordia es lo necesario. Repito, ser consciente de nuestra profunda necesidad de misericordia. Ahora veamos a Timoteo, ¿no? Donde muchos han utilizado esta parte pues para irse a ciertos extremos, ¿no? Pero analicemos bien porque esto es muy importante y lo vamos a ver cómo está extendido en el mundo esta advertencia de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 4, desde el versículo 1 dice, se nos dice que en este mundo muchos dejarán la gracia para seguir doctrina de demonios. Y especifica claramente qué son esas doctrinas. La prohibición de casarse, como un sacerdocio de hombres célibes. ¿Dónde está eso? En la iglesia más grande del mundo, sus sacerdotes no se pueden casar. Y Pablo dice que esa es una doctrina de demonios, prohibir casarse. Al no casarse, obviamente, practican la sodomía, la pedofilia y rituales secretos, ¿no? Siendo mentirosos y no teniendo conciencia ni consideración de nada más que satisfacer su corrupción. Ya sabemos dónde
¿Dónde queda ese sacerdocio, verdad? ¿Dónde podemos ubicarlo? Otros demonios, otras doctrinas, enseñan la prohibición de comer ciertos alimentos. Por ejemplo, no comer carne, no comer ciertas cosas. Estas prohibiciones de alimentos son doctrina de demonios. Estamos hablando de una prohibición que no es por motivo de salud. Digamos, alguien tiene mal el hígado y le prohíben comer carne de pato, carne de cerdo, eso es por salud, eso es diferente, ¿sí? O como tener una dieta, no coma esto, no come el otro, porque le hace daño físicamente al cuerpo por las alergias, qué sé yo. No hablamos de eso, sino que la doctrina demoníaca enseña que comer ciertas cosas son pecado. Ahí está el tema. Si consideras que alguna comida es pecado, estás siguiendo enseñanza de demonios. Eso tenemos, hay varios grupos que son vegetarianos y veganos y no sé cuánto, como religión, como parte de su religión. Creo que los adventistas enseñan que es malo comer carne, usan la ley del Antiguo Testamento, que es pecado comer cerdo, y eso es parecido a los yogas o las doctrinas del Oriente, ¿correcto? Bueno, entonces, doctrina de demonios es una que te enseña que comer ciertas cosas es pecado. Entonces, no nos vayamos al extremo de alguna prohibición por salud, ¿correcto? Bueno, otras doctrinas demoníacas enseñan que si llevas tu cuerpo físico a superar ciertos límites, a aprender ciertos ejercicios y poder desarrollar ciertas habilidades corporales o de hábitos de alimentación, ejercicio, etcétera, eso purifica tu alma. Es decir, salvas tu alma mediante la perfección física. A ese grupo tenemos los yogas que se paran en una mano y hacen unas figuras raras. Y según ellos, esa posición, esa postura física está purificando su alma. ¿Ven? Eso también es una doctrina de demonios. Mayormente en Asia vemos estas ideas. En China tienen un sistema de cómo hacer ejercicios que también eleva tu espíritu y no sé cuánta cosa. O sea, a eso se está refiriendo, ¿no? Bueno, en Occidente también ya llegaron cosas. Hay grupos que enseñan que la purificación del alma tiene que ver con lograr cierta condición física, ¿no? A eso se refería el apóstol cuando decía el ejercicio físico para poco aprovecha. No que esté prohibido hacer ejercicio, sino tomar el ejercicio como un camino de purificación espiritual. Eso es doctrina de demonios. Ahora, en Occidente le han dado un giro bien interesante a este tema. A partir de las últimas décadas de 1890 y tantos, empezaron a salir, justo antes del avivamiento pentecostal, surgieron muchas doctrinas evangélicas, es decir, eran pastores los que predicaban esto, ¿sí? Que enseñaban que la riqueza es el camino al cielo, que si llegabas a ser millonario, eso demostraba lo elevada que era tu alma y por lo tanto ganarías el cielo, así como ganabas millones. Claro, también enseñaban a construir hospitales, pagar misioneros, construir escuelas, casas de reposo para ancianos, como muestra de que compartías la bondad divina. Es decir, el camino al cielo eran los buenos negocios. Y esas doctrinas se extendieron, finalmente terminó en la ciencia cristiana y en muchos movimientos hoy día que han terminado en el secreto y esas cosas, hasta millonario con el poder de la mente. ¿Sí? Ese mismo mensaje a comienzos de este siglo era, hazte rico con el poder de Dios. Y eso significa que te ganarías el cielo. Si eres millonario, te vas al cielo. Si no tienes plata, es porque tu alma es pobre, tu alma está contaminada y entonces te vas al infierno. Los pobres al infierno, los ricos al cielo. Un mensaje bastante materialista en realidad, ¿no? Igual que si haces bueno, que haces ejercicio, te vas al cielo, y si no haces buenos ejercicios, te vas al infierno. O sea, doctrinas de demonios. Ahora, hacer ejercicio por salud física y hacer buenos negocios en la tierra está bien para el sustento y la buena vida, pero no como camino al cielo.
¿no? Aunque eso es lo que el mundo ve como si fuera lo correcto ante Dios. De hecho, hay en Estados Unidos, si tú no tienes un Cadillac, una iglesia enorme, y una mansión, Dios no te ha bendecido, no eres un buen pastor. No, no sirves para predicar el evangelio porque Dios no te ha prosperado. Bueno, entonces, toda práctica, perdón, eh, eh, sabemos que todo lo que necesitamos para la vida física y para la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante las promesas, que al poseerlas somos por ellas participantes de la naturaleza divina. Está en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Entonces, toda práctica, ¿verdad?, que es lo que nos corresponde a nosotros, toda práctica que nos lleve a poseer promesas, es decir, manifestarlas en la tierra, es lo correcto que debemos entrenar. Porque Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Amén. Ok, entonces hay cosas que hacer. Es en este punto donde hallamos el problema de los paradigmas. Debido a que aceptar las promesas de Dios puede verse impedido en nuestra voluntad engañada por el mundo, tratando de sujetar a Dios para que actúe de acuerdo a cómo nos explicamos la naturaleza de las cosas. ¿Cómo es que nos explicamos que Dios funciona? Y eso, en lugar de venir de la Biblia, muchas veces viene de la educación, muchas veces viene de la cultura, y eso se forma un paradigma, como por ejemplo a Dios rogando y con el mazo dando. Ayúdate que te ayudaré, ¿no? Y hasta lo predica, y eso no está en ninguna parte de la Biblia. Pero todos lo toman como que así tiene que ser las cosas. Si tú no te ayudas, ¿cómo Dios te va a ayudar? ¿Quieres celeste? Que te cueste. Y hermanos, aunque no lo digan con esas palabras, es un paradigma, es decir, es una forma en la cual la gente cree que funcionan las cosas y lamentablemente hay pastores que lo enseñan, ¿no? Entonces, veamos qué cosa es un paradigma. Una palabra intrigante para una cuestión bastante simple. Paradigma es un modelo, un patrón o conjunto de creencias, valores, conceptos y prácticas compartidos por una comunidad. Estoy leyendo el significado del diccionario, ¿no? Ya sea comunidad científica, social, cultural, que sirve como un marco para comprender y abordar la realidad. En esencia, un paradigma establece cómo se define un problema, cómo se investiga y cómo se interpretan los resultados. Está ligado a la cosmovisión de cada cultura o cada persona. ¿Ven? Entonces es lo que nos enseñaron, cómo nos educaron y cómo la religión nos dice que Dios y la vida funcionan. Y esa cosa puede estar en nuestra cabeza y a través de esa idea es que interpretamos la Biblia, los problemas, las pruebas, las bendiciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un modelo o un patrón. Ofrece una forma de interpretar las cosas. Bueno, ahí en el archivo les voy a dejar todo lo que dice acerca de los diferentes paradigmas que hay. Pero en resumen, un paradigma es un marco conceptual, es un marco de ideas, de pensamientos, que da forma a la manera en la que vemos el mundo y nos permite abordarlo de una manera efectiva, ¿no? O sea, conforme veamos el mundo, es conforme vamos a interpretar que se deben hacer las cosas. Por ejemplo, cuando alguien entra a estudiar, a lo que fuera, ¿no? ¿Qué se le dice? Estudia. Antes, cuando era niño, ¿cuál era el paradigma de la educación? La repetición. Y te hacían repetir, 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 luego te tomaban el examen. A ver, fulano, póngase de pie, repítame. Y tenías que repetir palabra por palabra el concepto del libro. Si no lo repetías palabra por palabra, salías mal, ¿no? Pero luego vino la reforma educativa y dijeron, no, eso de la repetición no sirve.
mejore la comprensión. Hoy día tenemos una educación desastrosa. ¿Por qué? Porque quitaron una manera natural en la que el ser humano aprende las cosas, que es la repetición. ¿No? ¿Cómo aprendieron a manejar? ¿Cómo aprendieron a manejar una máquina? ¿Cómo aprendieron a manejar su microondas? ¿Cómo aprendieron a manejar su teléfono celular? Repite que repite. ¿Ven? Y la creatividad es nada más que la memoria ensamblada de diferente manera. Pero si no tienes memoria no puedes tener creatividad. Y la única forma de tener memoria es la repetición. Entonces, un paradigma natural fue reemplazado por otro paradigma, por otra idea de enseñanza y arruinaron a todo el mundo. ¿Ve? Eso, por supuesto, no es una conspiración, es un diseño. Está diseñado por esta élite de directores de este mundo que sirven al diablo para corrupción de la humanidad. Entonces, esa es una idea. Podemos ver que un paradigma es una manera de ver la vida. Y tratamos de funcionar de acuerdo a ese paradigma, porque nos parece que así funcionan las cosas o así deben funcionar. A esto le agregamos la costumbre humana de hacer todas las cosas de la misma manera bajo los mismos principios. Es una verdad práctica darnos cuenta de que, como una persona cree que es una cosa, piensa que así deben ser todas las cosas, a menos que la educación se haya encargado de enseñarnos algo diferente. Pero normalmente el ser humano hace igual todo. Si es tosco para comer, será tosco para todas las cosas. ¿Sí o no? Como hace, como tú veas a una persona hacer algo, luego retírate y de esa forma, haga todas las cosas. Así es el ser humano. Así somos. Entonces, siendo la educación, yo me refiero a todo tipo de educación, lo que finalmente y en líneas generales moldea nuestras ideas y aplicamos esas ideas a la práctica de la palabra, ¿no? Entonces, si tú tuviste un padre estricto, rígido, ¿qué tipo de Dios vas a buscar? ¿Qué tipo de sermones te van a gustar? Sermones que te traten mal y te digan que eres un pecador y que tienes que hacer las cosas. Igualito que eso te satisface, porque así te criaron. ¿Ven? No tuviste papá, te crió tu mamá. ¿Qué tipo de Dios buscas? Un Dios mamá, pues no, que siempre te ayude, que siempre esté contigo, que no te pegue, que te enseñe, que te hable. Y esas cosas pueden afectar nuestra relación con Dios. No digo que lo estricto esté mal y que la ayuda esté mal, porque Dios tiene todos sus defectos, pero ¿cómo es que aplicamos esas ideas que tenemos del mundo a la práctica de la palabra? Entonces, nuestro paradigma educativo, o sea, cómo nos enseñaron a aplicar las cosas, es el que realmente aplicamos para moldear nuestras creencias y nuestra fe en todo sentido de la vida. Y lo hacemos subconscientemente. Esto llega a afectar cómo pensamos que debe ser nuestra relación con Dios y cómo es que Dios funciona dentro de nuestra relación con Él, conforme nos educa. Y ahí está lo peligroso. Normalmente pensamos, completamente equivocados, que nuestra relación con Dios depende de cuánto aprendemos. ¿A qué vamos al colegio? A aprender cosas. Y empezamos con ABC, y luego mame mi momú, y luego mi mamá me ama, o mi mamá me amasa, no sé. Y luego 1 más 1 son 2, y luego 1 por 2, 2, y se va complicando. ¿Correcto? Y empezamos a acumular conocimientos cada vez más y más y más complicados. Y luego viene la universidad, el trayecto que la educación nos dice, ¿no? Es educación prusiana para ser esclavos. Tienes que ir a la universidad. ¿Y qué hace la universidad? Acumulas conocimientos más difíciles que jamás has visto, ni en primaria ni en secundaria. Y luego de tener un cúmulo de conocimientos y pasar muchas pruebas, entonces llegas pues a saber muchas cosas y a graduarte, ¿no? Entonces, así pensamos
que tiene que ser respecto de Dios, que depende de cuánto aprendemos acerca de teoría religiosa, cuántas doctrinas acumulamos en la Biblia, cuánto conocimiento acumulamos acerca de Dios. Y esto lleva al primer verdadero contraste en el mensaje. Entonces, tengan claramente, la educación nos enseñó que hay que tener mucha acumulación de conocimientos y pasar muchas pruebas de lo que sabemos respecto de ese conocimiento para poder llevar nuestra vida, ¿correcto? Bueno, pero ¿qué dice el mensaje? El mensaje dice, a Dios no se le conoce por intelecto, sino por revelación. Miren, la revelación es algo que no se enseña. No se puede acumular. No pasamos exámenes. No se alcanza revelación por mérito o por conocimiento intelectual. Entonces, allí está uno de los más grandes problemas del paradigma educativo. Tenemos que desechar esa idea. ¿No? ¿Cuál es el gran problema de Jesús con los fariseos? ¿De qué escuela salió? ¿De dónde conoce estas cosas si no ha estudiado? Es un carpintero y los carpinteros no iban al colegio porque no podían pagar la educación. ¿Cómo es que éste sabe tantas cosas? No encajaba. ¿Me entiendes? No encajaba en su paradigma educativo. Jesús no podía ser ni profeta, ni ungido, ni nada, porque no había estudiado. Para eso tenían las escuelas de profetas del tiempo de Elías. Nunca sirvieron para nada, dicho sea de paso, pero ahí los tenían. Y esas escuelas de profetas terminaron en los fariseos, saduceos y todo eso. Paradigma educativo. Y no estamos libres de eso. Porque siempre estamos buscando los folletos, no está mal, pero si lo buscamos para acumular conocimientos, para empezar a acumular teoría, la verdad que nos podemos engañar. La revelación no depende de ninguno de los parámetros culturales, educativos y en especial de los paradigmas religiosos de la cultura general. Revelación es por predestinación y por gracia. Miren, los teólogos están tratando de hallar las maneras en que las cosas funcionan. ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo funciona la gracia? ¿Cómo funciona la ley? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo está organizado el libro de Romanos? ¿Cómo está organizado el libro de Efesios? ¿Cuál es la enseñanza de cada libro? Y luego sacan todo eso. ¿Para qué? Para que cualquiera pueda enseñarlas y aplicarlas. ¿No es cierto? Colegio. ¿Qué hacen en el colegio? Le enseñan todo a todos los niños. No importa si ese nació para artistas, si el otro nació para deportistas, si el otro nació para contador, a todos les enseñan matemáticas. Y por supuesto, solo el que nació para contador va a tener buenas notas. El que nació para deportista se va a aburrir. El que nació para artista va a hacer dibujitos en su cuaderno. Y no, pero se piensa que por el hecho de enseñar, todos tienen que saber. Y eso lo llevan a la iglesia. Te enseño cómo es la gracia, te enseño, de hecho, no sé si se acuerdan ustedes allá en la Avenida de Venezuela, en esa iglesia había una escuela de profetas, no sé si se acuerdan, escuela, y mandaban sus propagandas a las iglesias que se inscriban en la escuela de profetas. ¿Para qué? Te iban a enseñar a profetizar. Es igualito que Balán. Te iban a enseñar cómo profetizar, cómo entrar en el espíritu, cómo ver visiones. O sea, mucho de eso, ¿qué cosa es? Teoría educativa de este mundo. Pero revelación es por predestinación y por gracia. De tal manera que estos teólogos, o la forma en la cual nos han enseñado a relacionarnos con Dios por medio de la educación, olvida que todo es por elección. La mejor doctrina no sirve de nada cuando se aplica a la simiente equivocada.
¿Acaso Caín no recibió la revelación de lo que tenía que hacer, viendo que el sacrificio de Abel fue el recibido, que sobre ese cayó fuego? ¿Acaso el pueblo de Israel en el desierto no recibió la misma experiencia que Josué y que Caleb? ¿De qué sirvió? Eran simiente equivocada. Se puede comprender, las cosas se pueden comprender, pero no se pueden alcanzar. Así está escrito, Eclesiastés 8:17 dice, he visto todas las cosas de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola. O sea, no es del que corre ni del que quiere. No la hallará, dice Eclesiastés. Aunque diga el sabio que la conoce, la teoría educativa, el conocimiento intelectual, puedes tener todas toda la explicación, pero dice, no por eso podrá alcanzarla. ¿Saben ustedes que cuando se descubrió el genoma humano, se encontró el gen de la muerte? Cuando estudiaron el ADN humano, se dieron cuenta que el ADN era indestructible. Está creado para regenerarse miles y miles de veces, pero hay un eslabón en la cadena que dice, no, hasta acá nomás. Vas a tener, qué sé yo, digamos, un número, ¿no? 40 regeneraciones. A partir de las 40 empiezas a deteriorarte hasta que mueres. Entonces los científicos encontraron el gen de la muerte. Y se hizo tal revolución que hubieron millonarios, que había uno, un tal Forbes, que pagó 200 millones de dólares a un grupo de científicos para que logren quitar el gen de la muerte. ¿Por qué? Porque se había logrado quitar otros genes. O sea, se habían hecho experimentos y habían dicho, a ver, ¿este niño va a ser de ojos azules? No, vamos a quitarle para ojo marrón. Y lo lograron. ¿Este va a tener tal color de piel? No, cambiemos, pum, y lo lograron. ¿Me entiende? Empezaron a manipular el gen. El científico, la ciencia logró dar con el secreto de la creación. Y dijeron, acá está el gen de la muerte, lo podemos quitar. Este millonario, que pagó 200 millones de dólares, tenía una agenda, había hecho su agenda de actividades por 200 años. Porque según él, en 30 años se iba a encontrar, estoy hablando de 1995, 97, por ahí, no me acuerdo el año, perdón. Pero este tipo ya había hecho su agenda, porque el científico iba a lograr, ya ubicaron el gen de la muerte, se podía retirar, teóricamente sí. Por eso dice, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y ya vemos que hoy no han podido retirar la maldición de la muerte, porque eso solo lo va a retirar Dios. Pero no pudieron, pero la conocen cómo, saben que el ser humano puede vivir eternamente y conocen dónde está el problema, pero no lo pueden sacar, no lo pueden solucionar. Aunque diga el sabio que la conoce, o como dice acá, por mucho que el hombre trabaje, no lo va a alcanzar. Entonces, hermanos, hay cosas que no son por educación, son por conocimiento, no son por esfuerzo, es de Dios, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el teólogo, tal como el sabio, llega a conocer la gracia, llega a conocer, ¿me entiende? Y hace su plan, hace su tarea y pone los conceptos y las cosas funcionan así, pero no se puede alcanzar. Porque aplicando la bendición de Dios sobre la simiente de la serpiente, no produce lo que la Biblia dice que debe producir. La mejor doctrina aplicada para quien no ha sido predestinado no funcionará. Solo producirá un fariseo evangélico o un liberal teológico. Nada más. Entonces, la instrucción religiosa
con su paradigma educativo, solo producirá lo mismo que en el tiempo de Jesús, fariseos, herodianos y saduceos. Es decir, pentecostales creyendo en lo sobrenatural, bautistas no creyentes en lo sobrenatural y liberales creyendo que la palabra se puede aplicar a la política. ¿No tenemos eso ahora? Pues exactamente lo que tenemos. Todos negando al verdadero creyente que no encaje en ninguno de los tres grupos. Esto es producido por el paradigma educativo. Pero la revelación producirá un verdadero cristiano según la palabra y no según la educación. Entonces venimos aquí al tema, tiene que haber un cambio de paradigma. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de cómo funcionan las cosas según el sistema educativo a cómo funcionan las cosas en la gracia. Por eso nuestro título, la gracia como paradigma, la gracia de Dios como paradigma, ¿sí? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice así: estos, hablando del mundo, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, los cielos provienen del agua porque Dios separó en la bóveda las aguas de las aguas y la tierra también. Hay un versículo que dice que Dios extiende la tierra sobre las aguas. En otras palabras, los continentes flotan. ¿Puede creer usted eso? No se puede, según lo que la educación te ha enseñado. Oye, el continente es de roca y las rocas se hunden. Sí, pero hay un agua tan sólida que sostiene los fundamentos de la tierra. La han encontrado y el hombre que la encontró lo mataron a los 2 días. Está en un video de YouTube. Un tipo que está en su submarino, esos submarinos que bajan a las profundidades, y dice que estando él dentro del mar, ve abajo un lago. Dice, pero era exactamente igual como si él estuviera en un avión en el aire mirando bajo un lago, pero estaba dentro del mar mirando bajo un lago. Entonces él se acerca y trató de entrar con un submarino que pesaba 2 toneladas y rebotaba, pero era agua. Porque cuando él se hundía, se hacían las mismas ondas que cuando uno tira una piedrita en el agua. Y él dijo, ¿qué será esto? ¿No? Entonces lo publicó y se fue para dar una conferencia y extrañamente el helicóptero se cayó. Y no nadie más investigó. Ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque la Tierra está sostenida sobre el agua. Y hay muchas formas de agua: vapor, hielo, líquido y es agua casi sólida que sostiene los fundamentos de la Tierra. Porque acá lo dice, que los cielos y la tierra provienen del agua y por el agua subsisten. ¿Cómo es eso? No nos van a explicar nunca. No, por lo cual el mundo de entonces, el mundo antediluviano, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el mundo antediluviano, con una ciencia avanzadísima, que el día de hoy cada vez que un arqueólogo encuentra uno de esos aparatos, dice, los ovnis han venido. No, es tecnología antediluviana. En ese mundo, no, es imposible, no hay agua, en ese tiempo no había nubes, no llovía antes del diluvio. No hay agua arriba. Todo el sistema hidrológico es que sale un vapor de la tierra y riega toda la tierra. No hay agua. ¿De qué estás hablando, Noé? No existe agua arriba. Es imposible. Y mandaban sus ondas y sus... No había agua, pero cayó agua. Y hoy día, ¿qué nos dicen? ¿Cuál fuego? ¿Cómo va a llover fuego? No hay forma que llueva fuego. ¿Ven? Ellos saben que el sol no es esa masa de fuego que nos dicen. Saben que no hay fuego arriba. Saben que no hay fuego. Saben que no existe ese centro líquido de lava y todas esas cosas que han inventado la gente para desviar la doctrina. Pero acá dice que esto está reservado para el fuego. Y así va a ser.
Bueno, entonces, antes del diluvio se tenía un paradigma de cómo es la naturaleza. Hoy nos enseñan un paradigma de cómo es la naturaleza, ¿no? De hecho, todo el mundo cree que el agua de los ríos y el agua del mar se evapora y forma las nubes, pero la Biblia dice que las nubes son formadas en los confines de la tierra, ahí en la Antártida, y viene para acá. Se nos enseñan una forma de ciencia que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, nosotros no podemos tomar el paradigma del mundo como la gente, como el sistema educativo nos dice que es el mundo, hermanos, así no es. El mundo es más maravilloso, es más sobrenatural. El mundo físico es más sobrenatural de lo que la ciencia nos trata de explicar. El parámetro bíblico de cómo está constituido el mundo, cómo cambió y cuál será su final, es completamente opuesto a lo que el paradigma educativo nos ha hecho creer. Esto solo demuestra el punto de que necesitamos un cambio de paradigma. La ciencia dice, ¿no? En ocasiones un paradigma puede ser desafiado por nuevas evidencias o ideas que lo pueden llevar a un cambio de paradigma, también conocido como revolución científica. Este cambio implica una revisión fundamental de las creencias, valores y prácticas establecidas. ¿Ven? Cuando el mundo quiso migrar hacia el comunismo, ¿cuál fue su base? La evolución, el Big Bang. Dios no existe. Ah, entonces podemos hacer comunismo. ¿Ven? Necesitaron eso para mover. Y hoy vemos lo que el socialismo o el comunismo hace. Corrompe al ser humano completamente. Entonces, definitivamente, el parámetro científico y religioso fue desafiado por la aparición del mensaje. Ven, todos tenían sus denominaciones bien bonitas, ¿no? Los bautistas, los de la teología de la liberación, los socialistas, cristianos. Ustedes saben que los demócratas socialistas de Estados Unidos es un partido católico romano. Es religioso. Siendo comunista, siendo LGTB y todo eso, el Partido Demócrata es un partido católico romano. Ahí vemos esos paradigmas, ¿correcto? De pronto aparece el mensaje, restaurando la fe de los padres apostólicos a una fe del Dios presente y manifiesto en señales, milagros, demostraciones públicas indubitables, restaurando la doctrina de la palabra, respaldado por milagros bíblicos conforme a la palabra. Porque también empezaron a ver milagros, eso de que el púlpito chorreaba aceite, que la Biblia chorreaba sangre, que había un hombre que chorreaba sangre en las manos y ungía todo que la sangre de Jesús. ¿Sabían que eso había? En el tiempo del profeta habían todas esas cosas, hermano. Catherine Kuhlman y todas esas brujas que aparecieron predicando el mensaje hacían ese tipo de cosas. ¿Ven? Pero la palabra fue respaldada por milagros bíblicos, identificados en la escritura. ¿Ven? Todos tenían aceite, pero nadie tenía discernimiento. Hermano Graham fue una cosa que cualquiera puede decir, no, el Señor me ha dicho que acá hay un enfermo. 700 personas, acá hay un enfermo. Por favor, pues. ¿Cómo no va a haber un enfermo de 700 personas? No, el Señor me ha dicho que hay un enfermo. ¿Qué decía el hermano Graham? Fulano de tal, usted viene de tal parte, su mamá es tal, usted vive en tal casa. Ese discernimiento que tuvieron que hacer, igual que Jesús, decir que era del diablo. No, es un adivino, es un mentalista, hipnotiza a la gente. ¿Pero era un milagro bíblico? Claro que sí. Exactamente la repetición de la manifestación del Hijo del Hombre. Tú eres Natanael, antes que Felipe te llamara, estaba debajo del higuero orando, ahí te vi. ¿No? O lo que el Espíritu Santo decía, le dijo me olvido del nombre, Ananías, vete a la calle derecha en Damasco, ahí hay un hombre que se llama Pablo. O sea, era exacto, no era posibilidades, ¿no? Aquí hay alguien que le duele la cabeza, sí, puede ser, habría que confirmar. Pero Branham era
fulano de tal le duele la cabeza. Ok, eso ya era la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros debemos cambiar al paradigma de Dios. Es decir, explicarnos la vida y cómo funciona de acuerdo con la revelación de la palabra, la cual ha sido confirmada por evidencia experimental. Es decir, se ha experimentado lo que se enseña. Y eso que se experimenta lo puedes registrar, lo puedes, perdón, corroborar con la palabra. Así que no es una experiencia fuera de la palabra. Tiene que ser la misma experiencia. Esto es esa experiencia revelacional que establece la palabra revelada mediante la experiencia personal. Por favor, así es como funciona. Recuerde, hay una revelación y usted la tiene que experimentar. ¿Sí? Entendamos bien eso. Si hay una revelación, la tiene que experimentar. Si no hay eso, entonces usted tiene conocimiento intelectual, pero no tiene la señal. ¿Quién dice profeta? ¿Quién dice eso, perdón? Dice profeta. Mensaje, ¿quién es este? Año 59. Dice, una revelación. Atienda bien, hermano, porque no podemos pensar que somos cristianos si no hemos tenido esto. ¿Sí? Si no hemos tenido esto. Por eso, hermano Abraham decía, ¿usted realmente quiere hablar en lenguas? Entonces vaya y pídele a Dios que hable en lenguas y obtenga una seguridad en su alma. Si algo necesitas, anda, ve y pídeselo a Dios, porque tienes que estar seguro en tu alma. El problema no era hablar en lenguas o no hablar en lenguas. El problema es la seguridad en tu alma, de que tú has pasado la experiencia, no de que tienes un conocimiento intelectual educativo. Amén. Repito, una revelación, dice el profeta, en esa arena sagrada, solo una vez en ese lugar y el hombre jamás puede ser el mismo. Un hombre, antes de aún llamarse a sí mismo cristiano, antes de poder identificarse, primero debe tener esa experiencia en la parte trasera del desierto, en donde se encontró con Dios cara a cara. Hermanos, qué lapidante es este mensaje. No se trata de cuántos están convencidos de lo que digo, sino cuántos pasaron la experiencia que digo. Amén. Y acá dice el profeta, porque hoy día usted puede tomar cualquier clase de respuesta. Uno puede ver al Señor hacer exactamente lo que dijo que haría y los teólogos inteligentes lo descartarán con explicaciones. Dirán, eso fue para otro día, o eso fue para esto, o eso es para otra edad, o está errado. Hermano, ¿hoy qué te van a decir? ¿Ya hiciste la oración del pecador? ¿Ya? ¿Ya eres cristiano? O en otra iglesia te dirán, ¿ya te bautizaste en agua? Ya eres cristiano. Otra iglesia te dirá, ¿ya hablaste en lenguas? Pero se dan cuenta que todas esas son cosas que uno puede hacer por sí mismo. Uno puede hacer esas cosas por sí mismo. Yo puedo hacer la oración del pecador, yo puedo bautizarme en agua, yo puedo entrar en tal éxtasis que termine hablando en lenguas. ¿Lenguas del Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne y eso no garantiza. Pero aquí se trata de encontrarse cara a cara con Dios. Es decir, tú y Dios han tenido un encuentro personal y eso te cambió. No dice que te hizo perfecto, no dice que te encontraste con Dios y llegaste a ser el varón perfecto, no, pero te cambió. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dijeron de Jesús? Él es de Belcebú, un diablo, un adivino. Para todas estas cosas ellos tienen una respuesta. ¿Ven? Hay sectores del mensaje que dicen que todas estas cosas se fueron solo para el hermano Branham, que solamente es la semilla mesía, que donde dice el mensaje, todo aquel que cree, a ese es el hermano Branham.
Si tú crees y le dices a una montaña que te muevas, ese si tú crees, ese tú es solo el hermano Branham, porque solo él. ¿Y nosotros qué? No necesitamos porque ya el hermano Branham lo tuvo. Tú ya no necesitas revelación, hermano, esta es enseñanza desde púlpito, ¿ah? Tú no necesitas revelación porque el hermano Branham ya lo reveló todo. Tú no necesitas recibir revelación, solamente lee los folletos. ¿Conciben ustedes ese extremo, hermanos? Pero lamentablemente lo hay. Por eso dice acá, para todas las cosas tienen una respuesta. Amén. ¿Por qué no oras por los enfermos? Ya el hermano Branham oró. Escucha las cintas. Ahí cuando escucha que te tocó la enfermedad, para los diabéticos, mensaje del año tal, a tal hora, ahí los diabéticos escuchen eso y se van a sanar. Porque ahí el hermano Branham sanó un diabético. ¿Me entienden, hermano? Para todo hay una respuesta. Pero acá el hermano Branham mismo está diciendo, si tú no te encuentras cara a cara con Dios, si tú no te encuentras en una experiencia que le dé seguridad a tu alma, ¿sí? No una experiencia que tú puedes producir, como yo hablé en lenguas, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, yo tuve una experiencia, yo dancé en el espíritu, ese es solo tú solito. Puede ser con la intervención de la unción por gracia sobre toda carne. Pudiera ser una danza real, lengua real, es una visión real, pero eso no te garantiza que realmente eres cristiano a menos que tú hayas tenido un encuentro cara a cara con Dios que te transforma, que te cambia. Ese es un paradigma diferente. No somos cristianos porque estamos asistiendo a la iglesia, porque nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque, qué sé yo, dejé de fumar, dejé de ir a la discoteca. Eso no te hace cristiano. ¿Está bien eso? Claro que está bien. Vamos a decir que no. Claro que está bien. Bueno, no voy a hablar de las otras cosas que, para el otro extremo que vi cuando era joven. Bueno, el tema, hermanos, es que ser creyente de este mensaje es cuando te has encontrado cara a cara con Dios y tu vida ha cambiado. Sí, tu vida ha cambiado. Hay un encuentro. No estoy diciendo que de ahí vas a salir con fe perfecta, que de ahí vas a salir súper santo, no, pero algo te cambia, cambia tu norte, porque te encontraste con Dios. Eso es un cristiano. Dice el profeta, pero cuando un hombre alguna vez ha estado en contacto con Cristo y le ha visto a él como lo hizo Pablo, o le ha experimentado, entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de leer, no estamos hablando de pensar conforme los folletos o conforme las cintas o conforme las edades de la iglesia. No eso está bien, pero eso no es, amén. No es educación intelectual de la doctrina del mensaje. ¿Saben quién es el que sabe mejor el mensaje que nadie? Ay, Satanás lo sabe mejor que nadie. ¿Quién conoce mejor que nadie a Dios? Hermano, todos los profetas tuvieron instantes de encontrarse con Dios, que no se compara a los millones de años que tuvo Satanás cara a cara con Dios, cuando era Luzbel, cubriendo el trono, no sabemos cuánta eternidad ha pasado, eso está fuera de nuestro entendimiento, pero quien mejor le conoce es él. Entonces, conocer no es suficiente, me refiero al conocimiento intelectual. Tiene que haber una interacción con este Dios que conoces. Tiene que haber un contacto que te cambie. Nadie más que Satanás para tener contacto con Dios, pero nunca lo cambió. Amén. Los fariseos tuvieron contacto con Dios. Los soldados romanos que lo crucificaron tuvieron contacto con Dios. Se mancharon con la sangre. Esos que latigueaban y la sangre salpicaba por todos lados. Romanos manchados con la sangre misma del Dios viviente. ¿Los cambió? No, tiene que ser un contacto que te cambie. Una interacción, una mezcla entre tu ser y el ser de Dios en ese punto de contacto.
porque acá lo dice. Le ha visto como lo hizo Pablo. Pablo lo vio y se quedó ciego. Y se le derrumbó el mundo. Toda su teología, toda su vida, todos sus propósitos, todas sus metas, todos sus objetivos al suelo junto con él. Tu habrá dolido esa caída del caballo, ¿no? Ok, hermano, eso es. Ese es el paradigma. Y eso, hermano, no es del que corre, ni del que quiere, pero es del que pide misericordia. Amén. El que está consciente de su necesidad infinita de misericordia para este encuentro. Bueno, cuando un hombre alguna vez estaba en contacto con Cristo, no hay suficientes teólogos en el mundo que sean capaces de descartar esa experiencia con explicaciones. Amén. Es una experiencia, pero no es una experiencia tipo observador. ¿Cuántos han visto un ovni? Yo sí lo he visto y no me cambió. No me cambió esa cosa. Sí he visto cosas raras en el cielo. No una vez, varias veces. Pero eso no me cambió. No, no se trata de ese tipo de experiencia de ser un espectador. Se trata del tipo de experiencia de la de Pedro. Si tú eres, deja que yo vaya. ¿Entienden? Algo que está completamente ligado. Si tú eres, déjame caminar en el agua. Bueno, ven, pues. La que dudo es otra cosa, pero caminó. ¿Sí? Se comprometió a caminar en una tormenta. Amén. No estaba caminando en un trampolín. No, no estaba caminando en la cuerda floja. Estaba caminando en una tormenta que fácilmente cualquier hombre podía morir en esa tormenta. Pedro se involucró con esa experiencia. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y se podía morir. ¿Correcto? Experiencia del tipo los jóvenes hebreos. No es una que iban a expectar algo. Ellos entraron al fuego. Amén. Ese tipo de experiencia. Dice el profeta. Esa es la razón hoy. Ellos, los teólogos, no tienen la experiencia. ¿Qué tienen ellos? Conocimiento. No importa si es el conocimiento exacto. Amén. No basta el conocimiento exacto. Tiene que ser una experiencia. Dice el profeta, esa es la razón por la cual no pueden expresar. Entonces conocen la palabra, conocen la doctrina, pero no la pueden expresar. ¿Por qué? Porque no tuvieron el punto de contacto. Y ese punto de contacto no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. ¿Qué necesitamos? Misericordia. ¿Sí? Entonces, todos ellos dicen, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿De dónde vino? Ellos no tienen la respuesta. ¿Por qué? Porque lo único que saben es la teología que alguna iglesia fabricó. Dice el profeta, conocer teología, yo aquí le puedo agregar, incluso la del mensaje, no es vida. Ojo con lo que viene. Conocer la Biblia no es vida. Pero conocerlo a Él es vida. Conocerle a Él como su Salvador personal, como aquel quien le ha llenado a usted con su presencia. Hermano, es una mezcla, es una experiencia que te mezcla con Dios. No sé decirlo de una forma más bonita. Te une con Dios. Ya, está más claro. Porque la mezcla nos suena un poco rara a nosotros. Es una experiencia que te une con Dios. Sí, te une, te fusiona con Dios. No solamente ver a Dios, ¿no? Yo vi a Jesús. Billones vieron a Jesús y nunca cambiaron, ¿no? Entonces, conocerle a Él como su Salvador personal, como aquel quien le ha llenado a usted con su presencia, usted estuvo allí cuando sucedió.
No hay nadie que pueda quitar eso de usted. Nadie puede quitárselo con explicaciones. Cuando esa experiencia le sucede a usted, usted sabe quién es Él. Para mí, Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, eso es lo que necesitamos. Ven, esa experiencia, repito, no piense que usted va a salir de esa experiencia con una super fe, con una super victoria. De hecho, cuando Moisés se encontró en la zarza, ¿qué es lo siguiente que hubieron? Problemas, ¿no? Problemas con el ángel, problemas con su esposa, problemas con Faraón, pero la palabra de Dios se cumplió. Entonces no piense que en esa experiencia se acabaron los problemas. No, puede ser que empiecen, pero usted tendrá algo que antes no tenía. Algo que le hará salir vencedor de todas las cosas. Cuando usted se encuentre con Él, puede ser que salga de esa experiencia aún con incredulidades. No me refiero en Él, pero incredulidades alcanzaré, lograré, recibiré. Bueno, pero ahora tiene algo que va a vencer todas esas cosas, esa experiencia que le transforma a usted en cristiano. Este encuentro es lo que realmente cambia las cosas. Veamos, una revelación en esa arena sagrada. Solo una vez en ese lugar y el hombre jamás puede ser el mismo. Esto no puede ser producido por conocimiento intelectual, por la oración del pecador o simplemente uniéndose a la iglesia mediante ritos que no han producido esta revelación. He conocido a personas que han pasado años en el mensaje. Años. Recuerden, yo conocí este mensaje cuando tenía 12, 13 años. Y habían personas ancianas que he conocido. Todos ellos ya partieron. En la sala de espera de la muerte, en ese momento, ya la gente en su lecho de muerte, han llegado a reconocer que algo les faltaba. Años predicando el mensaje, ¿eh? Que no habían recibido ni siquiera la seguridad del perdón de sus pecados. Hablo de pastores, hablo de misioneros, que no solamente habían predicado, ya sus alumnos, por así decir, ya eran pastores. Y esa persona que había engendrado pastores y llenado iglesias, me estaba diciendo que no tenía seguridad de que sus pecados habían sido perdonados. Hermanos, en esa hora, la hora de la muerte, la sinceridad es extrema. Imagínense escuchar a un ministro decir semejantes palabras cuando se está muriendo, después de haber predicado el mensaje, diciendo que no sabe si ha sido perdonado. Entonces, debe empezar por el principio. Justamente cuando el tiempo se acaba, hermano. Por ello, nuestro paradigma debe ser la gracia. Y esa revelación de Dios a cada individuo, que Jesucristo es su redentor personal, que ha conocido al Dios de la Biblia en la arena sagrada de una experiencia real, por una revelación genuina que le quita toda duda. No en las bancas de una iglesia, escuchando teorías teológicas, sino esa revelación vivificante de la palabra. Así que tomemos este paradigma, ¿sí? Esta manera de explicarnos las cosas. Lo que hace a un cristiano ser verdaderamente cristiano es un encuentro revelacional con Dios en la palabra y en la experiencia personal y real. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. A partir de ese punto, Amén. usted tiene cómo vencer cada duda que se presente, cada problema que se presente, cada cosa que se presente en su vida a partir de esta experiencia. Cuando usted tiene la seguridad en su alma de que Jesucristo es su redentor. No porque cambió su pensamiento a las palabras de alguien que se lo dijo como yo, sino porque usted en su cámara secreta se encontró con el Señor. Amén. Amén. Y repito para cerrar, no es el que corre ni el que quiere. No es por conocimiento intelectual, no es por ritos, no es por sacrificios, es porque usted pide misericordia.
Amén. La misericordia es el acceso. Dios es rico en misericordia y la misericordia engendró la gracia. Lean Efesios capítulo 2. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces, por gracia, sois salvos. La misericordia es antes de la gracia. Bueno, hermanos, entonces con ese pensamiento yo, la segunda parte, ya de cómo entrar a tener el paradigma de la gracia en nuestra vida, y eso lo voy a tocar en la noche porque ya nos dio el tiempo. Amén. Amén. Entonces esta noche tenemos culto a través de la internet para ver cuál es el paradigma de la gracia y cuál es ese paradigma educativo que tenemos que sacar de nuestra cabeza. Pero ahora lo principal es que para ser cristiano, verdaderamente cristiano, necesitas un encuentro personal con Dios y eso lo vas a tener por misericordia. Amén. Los que pueden, pónganse de pie, amado Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos que tú hables a cada corazón, impartas por misericordia esta experiencia. No se trata, Señor, de cuánto sabemos, de cuánto tratamos, de cuánto nos esforzamos. Es solamente un anhelo de tu misericordia, un anhelo por tu misericordia, de que tú te reveles a cada uno de nosotros y que nos quites toda duda de nuestra salvación. Que no pase el tiempo y en ese lecho de muerte tengamos dudas, Señor, si es que no llegas antes, sino que tengamos una experiencia en la que tu misericordia transforme nuestro corazón y nos une a tu presencia divina. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.